La sangre pesa más que el agua, pero la deuda pesa más que ambas. Pasé 5 años pudriéndome en una celda por defender el imperio de mi padre. Cuando abrí los ojos y entendí que era otra vez el día de la lectura del testamento, no luché. Los dejé hundirse. Lo primero que registré fue el olor a cera de limón y a café amargo. Era un aroma agudo, estéril, que no pertenecía a un bloque de celdas. Parpadeé. Los párpados me pesaban, cargados de sueño. El aire era demasiado seco, demasiado frío, y me cortaba el sudor de la nuca. No estaba temblando sobre un catre de metal. Estaba sentada en un sillón de cuero de respaldo alto. Miré mis manos. Descansaban sobre el borde de una mesa enorme de caoba. Mi piel era pálida y suave. La cicatriz irregular en mis nudillos, la que me hice defendiendo mi bandeja de comida de una reclusa llamada Vidal, había desaparecido. Tenía las uñas perfectamente cuidadas, pintadas de un beige apagado. Froté el pulgar contra el índice. La piel ya no estaba encallecida. El corazón me golpeó contra las costillas. Un latido violento que me nubló la vista. Aferré los brazos del sillón, los nudillos blancos. Si pudiéramos centrarnos en el asunto que nos ocupa, dijo una voz seca y áspera al otro lado de la sala. Alcé la cabeza de golpe. Era el abogado Cabrera, el asesor legal de confianza de mi padre. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, mirando por encima de unas gafas de media luna, ordenando una copia autorizada del testamento, ya abierto previamente en la notaría. Tenía el mismo aspecto que 5 años atrás. No había muerto del infarto que sufrió en 2024. Estaba ahí, respirando, ajustándose la corbata de seda. Miré a mi izquierda. Silvia se secaba las comisuras de los ojos, perfectamente secos, con un pañuelo de encaje negro. Su luto era de diseño, pegado a sus clavículas afiladas. Parecía devastada, para cualquiera que no supiera que había pasado todo el trayecto en coche discutiendo con su asesor financiero sobre liquidar las cuentas en el extranjero. A su lado estaba Mateo, mi hermanastro, el niño de oro. Miraba el móvil bajo la mesa, la luz azul reflejada en su reloj. Parecía aburrido. Parecía vivo. Cerré los ojos y respiré una bocanada de aire frío. Recordé morir. Recordé el estertor húmedo en el pecho, mientras una neumonía sin tratar me ahogaba en un suelo de cemento. Recordé el silencio aplastante del módulo de aislamiento. Recordé las cartas de Mateo, detallando cómo había desviado fondos corporativos ilegales a mis cuentas personales. 60 millones de fraude fiscal, y yo cargando con todo. Abrí los ojos. Había vuelto. No sabía cómo. Y no me importaba. El pánico se retiró de mi pecho. Y en su lugar quedó una claridad fría y silenciosa. Era 2 de julio, el día de la lectura del testamento de Alejandro Herrera. El día en que, la primera vez, arruiné mi vida luchando por una herencia que no era más que una trampa disfrazada. Como decía, continuó Cabrera, con solemnidad ensayada. La muerte de Alejandro nos sorprendió a todos, pero él era un hombre meticuloso. Sus disposiciones son claras, y esperaba que se cumplieran sin sentimentalismos. Silvia sollozó con fuerza. Alejandro era un santo. Se mató a trabajar por nosotros. Tuve que apretar la lengua contra el paladar para no reírme. Alejandro era un tirano. Convirtió Herrera Holdings de una inmobiliaria mediana en un gigante corporativo, aplastando a cada competidor que se le cruzaba. No se mató a trabajar. El corazón le falló durante un almuerzo de 3 martinis con un político local. Procedamos a la división de los bienes principales, dijo Cabrera, ajustándose las gafas. Sacó un documento concreto. El aire de la sala cambió. Silvia dejó de secarse los ojos. Mateo dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Este era el momento, el plato fuerte. Herrera Holdings, el rascacielos en el distrito financiero de Madrid. Los hoteles boutique, la flota naviera comercial. Las joyas de la corona. Respecto a la participación de control en Herrera Holdings, el 51% de las acciones con voto Cabrera hizo una pausa. Sus ojos se cruzaron con los míos. Alejandro estipula lo siguiente. A mi hija Elena le dejo el control absoluto de Herrera Holdings. Es la única
con el carácter para cargar con el peso de lo que he construido. El silencio cayó sobre la sala como plomo. Silvia inhaló con fuerza, y el pañuelo se le cayó al regazo. ¿Qué? El rostro de Mateo se puso rojo. Golpeó la mesa con las manos. ¿Estáis de broma? ¿Ella se queda con la joya? Fui adoptado legalmente por Alejandro. He dado la cara por esta empresa mientras ella solo era una empleada más. Eres el hijastro. Mateo oí mi propia voz decir. Sonaba extraña, calmada, plana, sin la desesperación que había usado la primera vez. Eso no importa, chilló Silvia, dejando caer al instante el papel de viuda desconsolada. Alejandro me lo prometió. Me prometió que Mateo estaría bien. Cabrera se frotó las sienes. Silvia, por favor, el testamento es legalmente inatacable. Alejandro estructuró la parte de mejora y la de libre disposición exactamente para esto. Voy a impugnarlo, gruñó Mateo, señalándome con un dedo. Te voy a enredar en litigios durante una década, Elena. No verás ni un euro. Me eché hacia atrás en el asiento. Miré a Mateo. De verdad lo miré. En mi vida anterior, esas palabras me habían aterrado. Había mordido el anzuelo. Había gritado. Había contratado a un ejército de abogados, drenando mis ahorros para luchar contra él. Había ganado, claro. Me había quedado con el sillón. Y eso era exactamente lo que mi padre quería. Mi padre no me dejó Herrera Holdings por amor ni por respeto. Me la dejó, porque sabía que yo era la única lo bastante necia como para intentar salvarla. Herrera Holdings estaba en quiebra. No solo endeudada, criminalmente endeudada. Alejandro había pasado 7 años pidiendo préstamos ilegales a prestamistas en el extranjero, usando los inmuebles de la empresa como garantía 2 veces. Cocinó los libros a la perfección. La empresa era un cadáver disfrazado con trajes caros y balances falsos. Cuando llegaran los pagos Globo, dentro de un año, todo iba a estallar. Acusaciones federales por fraude, malversación, evasión fiscal. Mi padre me había puesto una granada en las manos, y yo, en mi vida anterior, había gastado todo mi dinero peleando con mi hermanastro por el privilegio de sostenerla cuando explotara. Cabrera, dije en voz baja, cortando las amenazas crecientes de Mateo. ¿Hay alguna cláusula de contingencia? Cabrera parpadeó, sorprendido. Sí, la hay. Mateo dejó de gritar. Miraba entre el abogado y yo, con el ceño fruncido. ¿Qué cláusula? Cabrera se aclaró la garganta y sacó la siguiente página. Alejandro previó que podría haber fricciones. Añadió una disposición. Si Elena renuncia a la herencia de Herrera Holdings, las acciones de control pasarán de inmediato a Mateo, dentro del tercio de libre disposición que Alejandro tenía derecho a asignar. Los ojos de Silvia se abrieron de par en par. La rabia desapareció, sustituida por un brillo hambriento. Cabrera continuó leyendo. En ese caso, Elena recibirá la totalidad de Meridian Tecnológica, una filial inactiva, la propiedad del almacén asociado en el polígono industrial de Vicálvaro y 500.000 euros de las cuentas personales de Alejandro. Mateo soltó una carcajada seca. ¿Meridian? ¿Esa basura que compró por lástima hace 10 años? ¿La del almacén oxidado junto al polígono? Me miró con una sonrisa cruel y burlona. Vaya, Elena. Papá te tenía en muy alta estima. 500.000 y un montón de chatarra. En mi vida anterior me había sentido insultada. Había sentido una rabia ardiente y justificada porque mi padre se hubiera planteado dejarme las sobras, sosteniendo a Mateo como alternativa viable. Me había plantado. Había exigido Herrera Holdings. Ahora miré la madera pulida de la mesa. Miré la pluma cara junto a los documentos. Miré a Mateo, temblando de codicia, ansioso por subir al patíbulo. Acepto la cláusula de contingencia, dije. El silencio esta vez no pesaba. Era absoluto. Se oía el zumbido leve del aire acondicionado y una sirena lejana a 3 calles de distancia. El abogado Cabrera se quedó helado, el dedo aún sobre el pergamino. Me miró por encima de las gafas, con genuina confusión. Disculpa, Elena, ¿puedes repetir eso? He dicho que acepto la cláusula de contingencia, repetí, con voz completamente conversacional. Renuncio a mi derecho sobre Herrera Holdings. Que se la quede Mateo. Silvia se inclinó hacia adelante,
entrecerrando los ojos con suspicacia. No confiaba en mí. Sabía cuánto había trabajado yo. Sabía que había sacrificado mis 20 años, mis relaciones, mi cordura, dirigiendo la operación diaria, mientras Alejandro jugaba al golf y Mateo hacía de sociedad. ¿A qué juego estás jugando, Elena? A ninguno, Silvia dije, sosteniéndole la mirada. Estoy cansada. He pasado 6 años limpiando detrás de mi padre. No quiero pasar 60 limpiando detrás de Mateo. Si él quiere el sillón, que se lo quede. Mateo resopló, aunque sus ojos estaban muy abiertos, entre el shock y la emoción desesperada. ¿Vas a renunciar así como así? ¿A toda la empresa? Así como así, dije. Cabrera parecía profundamente incómodo. Era un abogado de la vieja escuela, de los que creen en el legado y el orden. Sabía, mejor que nadie en esa sala, que Mateo era completamente incapaz de dirigir un puesto de limonada, y mucho menos una empresa multimillonaria. Elena, debo aconsejarte contra las decisiones precipitadas en un momento de duelo. Herrera Holdings está valorada en más de 2.000 millones. Meridian Tecnológica tiene ahora mismo un valor neto negativo por los impuestos del almacén. Los 500.000 euros son una nimiedad en comparación. Estoy completamente lúcida, Cabrera dije, tomando la pluma estilográfica de la mesa. ¿Dónde firmo? Elena, por favor, suplicó Cabrera. Tu padre quería que estuvieras al mando. Pidió específicamente que... Mi padre está muerto, lo corté. Mi tono fue tan frío que Cabrera se estremeció. Sus deseos murieron con él. Si los papeles están listos, me gustaría firmar ahora. Tengo dolor de cabeza y quiero ir a casa. Silvia le dio una patada a Mateo por debajo de la mesa. Vi cómo se le tensaba el hombro, tragando saliva mientras disimulaba su alegría. No intente disuadirla, Cabrera dijo Mateo. Rápido. Si quiere renunciar, es su derecho. Que firme. No necesitamos una batalla legal que hunda las acciones. Cabrera dudó. Me miró, buscando alguna grieta, algún indicio de farol. No encontró ninguno. No estaba fingiendo. Les estaba entregando el arma homicida, limpiando yo misma mis huellas del mango. Lentamente, a regañadientes, Cabrera deslizó un fajo grueso de papeles sobre la caoba. Esta es la renuncia irrevocable de derechos sobre la herencia principal. Una vez firmada, pierdes toda reclamación sobre Herrera Holdings, sus filiales, sus cuentas y sus bienes. Pasarás a ser propietaria única de Meridian Tecnológica y recibirás una transferencia de 500.000 euros hoy mismo. No me molesté en leer la letra pequeña. La había memorizado casi entera durante mis apelaciones en prisión. Destapé la pluma. La punta rascó suavemente el papel grueso. Firmé en la primera línea. La mano no me tembló. Pasé la página, firmé la siguiente y la siguiente. Con cada trazo sentí que un peso físico se levantaba de mi pecho. Firmaba la renuncia a los libros falsos. Firmaba la renuncia a los préstamos en la sombra de testaferros criminales. Firmaba la renuncia al consejo ejecutivo inflado e inútil. Firmaba la renuncia a las auditorías, a las noches sin dormir, a las redadas federales. Firmaba la renuncia a mi propia condena. Terminé la última página y devolví el fajo a Cabrera. Tapé la pluma y la dejé con un chasquido suave. Mateo casi le arrebató los papeles de las manos, escaneando mis firmas como si esperara que desaparecieran. Una sonrisa enorme le cruzó la cara. Miró a su madre. Silvia ya sonreía. Una sonrisa triunfante y venenosa que la hacía parecer 10 años más joven. Habían ganado. La madrastra perversa y el hijo idiota habían echado finalmente a la hija legítima del castillo. Bueno, dijo Mateo, reclinándose y cruzando los brazos tras la cabeza. Ya adoptaba la postura de un director general. Debo admitirlo, Elena. No pensé que tuvieras el valor de renunciar. Pero supongo que al final entendiste que no tienes estómago para las grandes ligas. Me puse de pie, alisándome los pantalones. Tienes toda la razón, Mateo. No lo tengo. Recogí el bolso del suelo. Espero que la transferencia esté hecha a las 5. Cabrera, envíeme la escritura del almacén a mi apartamento. Elena, dijo Cabrera,
con voz cargada de lástima. ¿Qué vas a hacer? Creo que me tomaré unas vacaciones, dije, sinceramente. Me giré y caminé hacia las puertas de cristal de la sala. Justo cuando mi mano tocó la manilla, Mateo gritó: hermana. Me detuve, mirando por encima del hombro. Suerte con la chatarra, se burló. Si necesitas trabajo, el correo interno de abajo está contratando. Puedo poner una buena palabra. Lo miré. De verdad lo miré. Llevaba un traje de 3.000 euros, sentado a la cabecera de una mesa que no se había ganado, presidiendo un imperio hecho enteramente de papel y gasolina. Dentro de exactamente 12 meses, los agentes iban a tirar esas puertas de cristal abajo. Iban a congelarle los bienes, confiscarle el pasaporte, meterlo en la parte trasera de un furgón. Le sonreí con una sonrisa pequeña y genuina. Gracias, Mateo. Disfruta del sillón. Te queda bien. Crucé las puertas y no miré atrás. El calor me golpeó en cuanto salí por la puerta giratoria del rascacielos de Herrera Holdings. Era una tarde de julio brutal y húmeda, del tipo que hornea el asfalto caliente y los gases de los coches en el aire. Me quedé de pie en la acera un largo minuto, respirándolo. Nadie me miraba. Nadie me seguía. No había periodistas, ni coches sin identificar aparcados enfrente. Era solo una mujer en la acera, libre. Caminé 3 manzanas hasta el aparcamiento y subí a mi coche. Era un Audi viejo, sencillo, ya pagado. No el todoterreno blindado que la empresa solía alquilarme. Metí la llave en el contacto y el motor arrancó con un ronroneo. No fui a casa. No quería vacaciones. Salí a la avenida y me dirigí al sur, lejos de las torres de cristal del distrito financiero, hacia el borde industrial de la ciudad. Cabrera y Mateo creían que Meridian Tecnológica era una broma, un error que Alejandro había cometido hace una década. La historia oficial era que Alejandro había rescatado Meridian de la quiebra como favor a un viejo amigo de la universidad obsesionado con desarrollar almacenamiento de energía alternativa. Alejandro metió unos millones, se dio cuenta de que el amigo era un chiflado y dejó morir la empresa. La mantuvo en los libros como desgravación fiscal, dejando el almacén vacío. Esa era la historia que yo también creía, en mi vida anterior. Solo aprendí la verdad en mi 3er año de prisión. Mi abogado había estado rebuscando desesperadamente en los archivos de Herrera Holdings, buscando algo para la apelación. Me trajo una caja de expedientes polvorienta que llevaba años en un trastero. El amigo de la universidad no era ningún chiflado, era un visionario. Había descifrado la fórmula de una matriz de baterías de estado sólido de alta capacidad, que no dependía del litio ni de tierras raras. Era barata, estable e infinitamente escalable. Alejandro no cerró Meridian porque la tecnología fuera mala. La cerró porque un consorcio petrolero se enteró de la investigación y le ofreció 50 millones en dinero opaco por enterrar las patentes. Alejandro, siempre hambriento de efectivo inmediato para alimentar su adicción a los inmuebles, aceptó el pago. Encerró los prototipos y los expedientes de patente originales en el almacén de Meridian. Firmó un acuerdo de confidencialidad y lo dejó pudrirse. Pero el acuerdo de confidencialidad que Alejandro firmó expiraba con su muerte. Y dentro de 14 meses, el gobierno iba a anunciar una iniciativa de 200.000 millones para renovar la red eléctrica, con subvenciones enormes para quien tuviera soluciones viables de almacenamiento de estado sólido. Mateo acababa de cambiar los derechos de un monopolio energético billonario por una inmobiliaria en quiebra. El paisaje fuera de la ventanilla pasó de parques de oficinas relucientes a hormigón agrietado y vallas oxidadas. Las carreteras se volvieron más ásperas, llenas de baches, bordeadas de malas hierbas. Giré por una calle sin salida, paralela a las vías del tren. Al final de la calle había una nave enorme de chapa corrugada. Un cartel descolorido colgaba sobre el muelle de carga, Meridian Tecnológica. Aparqué el Audi junto a la entrada. La verja tenía un candado, pero la cadena estaba tan oxidada que reventé el eslabón maestro de una patada. Empujé la verja, con las bisagras chirriando en protesta. Rodeé el edificio entre la maleza. Encontré el pestillo oxidado del muelle trasero y tiré con fuerza. La puerta cedió con un gemido pesado. Entré. El aire estaba viciado,
Olía a polvo, a ozono, a cartón viejo. La única luz venía de los lucernarios en el techo alto, proyectando franjas polvorientas sobre el suelo de cemento. El espacio principal de la nave estaba vacío, salvo algunas carretillas elevadoras abandonadas y pilas de palés de madera. Pero yo no buscaba maquinaria pesada. Caminé más allá del muelle de carga, hacia el rincón trasero, donde había una fila de oficinas acristaladas. La puerta de la oficina principal no estaba cerrada con llave. La empujé. Estaba exactamente como aparecía descrita en los documentos de la investigación. Escritorios cubiertos de polvo gris. Monitores viejos, apagados y silenciosos. Archivadores contra la pared del fondo. Fui hasta el último archivador. Estaba cerrado. Tomé un pisapapeles de metal del escritorio y golpeé el cerrojo de aluminio barato. Hicieron falta 3 golpes antes de que el metal cediera y el cajón se abriera. Dejé caer el pisapapeles. Las manos me temblaban, apenas un poco, al meterlas en el cajón. Dentro había filas de sobres de papel manila, perfectamente sellados. Saqué el primero, rompí el sello y saqué los documentos a la luz. Oficina Española de Patentes y Marcas. Fecha de registro, 14 de agosto de 2012. Asunto: matriz de baterías de estado sólido. Arquitectura propietaria. Propietario. Meridian Tecnológica. Solté un aire que no sabía que estaba conteniendo. Todo estaba ahí. Los esquemas, las fórmulas químicas, los resultados de las pruebas sin censurar. El santo grial del sector energético moderno, guardado en un archivador oxidado en un código postal olvidado. Volví a meter los papeles en el sobre y lo abracé contra el pecho. Miré alrededor de la oficina polvorienta y silenciosa. Mateo probablemente estaba sentado en mi antiguo despacho ahora mismo, abriendo una botella de champán, mirando el horizonte de la ciudad, creyendo que era dueño del mundo. No tenía idea de que el rascacielos donde estaba sentado ya estaba embargado en todo menos en el nombre. No sabía que los prestamistas en la sombra iban a llamar a su teléfono privado dentro de 6 meses, exigiendo dinero que no tenía. No sabía que su madre lo traicionaría en el momento en que el gobierno le congelara las tarjetas. ¿Qué se traen con el imperio? Con el prestigio, los clubes de campo, los trajes de diseño. Lo querían tanto que podían quedárselo. Yo tenía los activos reales y tenía $500,000 de euros en efectivo para contratar al mejor equipo de ingeniería del continente y sacar estos prototipos al mercado antes de que el gobierno anunciara la iniciativa. Saqué el móvil del bolsillo y marqué un número que sabía de memoria de mi vida anterior. Era un bufete especializado en acelerar contratos con el gobierno. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara una recepcionista. Ferrer y asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el señor Ferrer, dije. Saliendo de la oficina polvorienta hacia la nave principal, mi voz resonando en las paredes de acero. Dígale que llama Elena. Y dígale que tengo una patente que va a cambiar el mundo. El invierno golpeó el polígono industrial como un martillo. Las paredes de chapa corrugada no ofrecían aislamiento alguno, y los calefactores de ferretería apenas quitaban el filo al aire helado. No me importaba. Llevaba un abrigo de lana pesado, sentada en una mesa plegable cubierta de esquemas, bebiendo café malísimo de un vaso de poliestireno. Nunca había sido tan feliz. «Está completamente limpio», dijo Ferrer. Estaba al otro lado de la mesa, el aliento formando nubes en el aire frío. Era un abogado de patentes agresivo. Cobraba 900 euros la hora y desentonaba por completo en un almacén polvoriento con su traje de sastre. Pero miraba los documentos sobre la mesa con la reverencia de quien observa una reliquia. He pasado 3 semanas revisando estos diseños en todas las bases de datos de patentes del mundo, continuó Ferrer, dando golpecitos con el dedo sobre un plano. Nadie tiene esto. El consorcio petrolero que le pagó a tu padre nunca registró una patente supresora, porque no quería dejar rastro. Simplemente lo encerraron en una caja. El acuerdo de confidencialidad es nulo. La propiedad intelectual pertenece por completo a Meridian. Te pertenece a ti. ¿Y el prototipo?, pregunté. Ferrer señaló hacia el fondo del almacén.
Adrián está haciendo la prueba de carga final ahora mismo. Pero Elena, si esta matriz de baterías rinde ni la mitad de lo que prometen los esquemas originales, no tienes solo un producto, tienes un monopolio. Miré hacia la oficina acristalada que habíamos convertido en sala blanca. Dentro, Adrián, un ingeniero de materiales brillante y agresivamente antisocial que había reclutado de una startup moribunda, estaba encorvado sobre una mesa de trabajo. Soldaba conexiones en un bloque gris, del tamaño de una tostadora. Ese bloque era el futuro, una batería de estado sólido que no se incendiaba, que no se degradaba tras 1000 ciclos de carga y costaba una fracción de las celdas de litio tradicionales. Había invertido 400.000 euros de mi $500.000 heredado en contratar a Adrián, asegurar la protección legal de Ferrer y comprar las materias primas. Comía fideos instantáneos para cenar y dormía en un colchón hinchable en la oficina. Estaba arruinada, pero era mi decisión, era mi riesgo. Mantén el registro sellado bajo la sociedad de fachada, le dije a Ferrer, envolviendo las manos alrededor del vaso de café para robarle el calor. No hacemos ningún ruido hasta que el gobierno anuncie la iniciativa de la red eléctrica el próximo otoño. Ferrer asintió, guardando los archivos en su maletín de cuero. Estás jugando una partida muy larga y muy peligrosa, Elena. Lo sé. Hablando de partidas peligrosas, añadió Ferrer, cambiando el tono de profesional a levemente divertido. Sacó un periódico doblado del maletín y lo dejó caer sobre la mesa. ¿Has visto la sección de economía hoy? Miré hacia abajo. El titular ocupaba media página. Herrera Holdings, en caída libre en bolsa tras una crisis de gestión. Los acreedores acechan. Recogí el periódico, los ojos recorriendo la columna. Mateo había despedido al director financiero. El hombre llevaba 20 años con mi padre. Según el artículo, el director financiero había dimitido en protesta por una reestructuración poco ortodoxa de la deuda corporativa. Sonreí, una línea fina y afilada. Reestructuración poco ortodoxa. Eso significaba que Mateo había descubierto los préstamos en la sombra, había entrado en pánico e intentó pagar a los prestamistas extranjeros liquidando los inmuebles nacionales. Estaba arrancando ladrillos de los cimientos para arreglar el tejado. Se rumorea que tu hermanastro está sangrando efectivo, dijo Ferrer en voz baja. Los proveedores no cobran. La flota naviera está parada porque no pueden cubrir los gravámenes de combustible. Es un baño de sangre. Creía que heredaba un banco, dije, tirando el periódico a una papelera cercana. No sabía que heredaba un casino donde la banca ya había perdido. ¿Vas a intervenir? No, dije, con voz plana. Que arda. Los meses pasaron despacio. Nos saltamos toda la primavera, enterrados bajo montañas de datos y formularios de cumplimiento normativo. Adrián construyó 3 prototipos más. No solo cumplían las especificaciones originales, las superaban. Teníamos una solución energética escalable y funcional para la red eléctrica. Solo necesitábamos apretar el gatillo. Mientras tanto, el ruido desde el centro de la ciudad crecía. No tenía que buscar noticias sobre Herrera Holdings. Me encontraban solas. Sonaba en la radio cuando iba a la ferretería. Aparecía en la televisión del bar de siempre. Silvia intentó lanzar una campaña de imagen para salvar las apariencias. Salía en programas de mañana, con un traje de diseño distinto cada vez, hablando del legado de su difunto marido y de que las fluctuaciones del mercado eran algo pasajero. Parecía agotada. La cámara captaba las ojeras profundas, la mandíbula tensa de pánico. Mateo dejó de aparecer en público por completo. En agosto, los prestamistas en la sombra dejaron de ser educados. En mi vida anterior, yo había logrado retrasarlos negociando pagos parciales y arriesgando mi propio crédito personal. Había aguantado los golpes, las llamadas de madrugada, las amenazas veladas. Mateo no tenía ese carácter. Dejó de contestar las llamadas. Fue lo peor que pudo hacer. 14 de septiembre. Exactamente 14 meses después de la lectura del testamento. Estaba en la oficina del almacén, revisando la solicitud final de subvención. Adrián dormía en un catre en el rincón, roncando suavemente. El almacén estaba en silencio.
salvo por el zumbido constante de los servidores, procesando nuestros datos de prueba. El móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Ferrer. «Pon el canal 4». Cogí el mando y encendí el televisor pequeño montado sobre los archivadores. La pantalla mostraba una toma aérea en directo desde un helicóptero de noticias. La cámara enfocaba la plaza frente al rascacielos de Herrera Holdings. Luces rojas y azules pulsaban con fuerza contra el cristal oscuro del edificio. Docenas de vehículos aparcados sin orden en la acera. Coches patrulla, furgones sin distintivo, un vehículo táctico blindado. Agentes con cortavientos sacaban cajas de cartón una tras otra. La voz del presentador sonaba entrecortada, redada de varios cuerpos policiales en la sede de Herrera Holdings. Recibimos informes de una investigación judicial abierta por fraude corporativo masivo, blanqueo de capitales y evasión fiscal internacional. Tenemos reportes sin confirmar de que el consejero delegado Mateo Herrera ha sido detenido para prestar declaración. Un momento. Sí, tenemos imágenes desde el suelo. El plano cambió a una cámara temblorosa en la acera. 2 agentes corpulentos sacaban a un hombre por las puertas giratorias. Era Mateo. No parecía un consejero delegado. No llevaba corbata. Su camisa cara estaba fuera del pantalón, empapada de sudor bajo los brazos. El pelo, normalmente peinado con esmero, se le pegaba a la frente en mechones grasientos. Tenía las manos esposadas a la espalda. Miraba alrededor, entre la multitud de periodistas, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez ahogándose. Detrás de él, otros agentes escoltaban a Silvia. No se resistía, solo parecía completamente rota. Las gafas de sol de diseño no podían ocultar que su imperio se había evaporado de la noche a la mañana. Las cuentas en el extranjero, las propiedades, los coches. El juzgado ordenaba embargarlo todo. Alargué el brazo y apagué el televisor. La pantalla se quedó en negro. No sentí un arranque de alegría triunfante. No sentí ganas de celebrar. Solo sentí un alivio profundo y absoluto. Fue una liberación física de la tensión en los hombros, un nudo deshaciéndose en el estómago. Ese debía ser yo, detenida así. Esa debía ser mi cara en el telediario. Había pasado 5 años en una caja de cemento, pagando exactamente por esos crímenes. Esta vez no. 3 días después, Mateo fue puesto en libertad provisional bajo fianza, con la condición judicial de no salir de un perímetro determinado y de firmar semanalmente en el juzgado mientras avanzaba la instrucción del caso. Esa misma noche, hubo golpes violentos en la puerta del almacén. Alcé la vista del portátil. Adrián gimió y se dio la vuelta en el catre. Los golpes volvieron, más fuertes, seguidos de una voz gritando mi nombre. Me levanté, crucé el suelo de ce manteau. Descorrí el pestillo pesado que habíamos instalado y abrí la puerta de metal. Mateo casi se cayó dentro. Olía a ginebra rancia, a pánico, a colonia barata. Le faltaba la chaqueta del traje. Parecía completamente desquiciado, fuera del perímetro que el juzgado le había impuesto. «¿Elena?», jadeó, agarrándose al marco de la puerta para sostenerse. Tenía los ojos como platos, inyectados en sangre, moviéndose sin control por el espacio vacío del muelle de carga. «Elena, tienes que ayudarme». No retrocedí. Solo lo miré. «No deberías estar aquí, Mateo. Estás violando la orden del juzgado». «No lo hice», gritó, la voz quebrándose. Se lanzó hacia adelante intentando agarrarme los brazos, pero lo esquivé con facilidad. Tropezó dentro del almacén. Los libros ya estaban falsificados. Papá lo hizo. Pidió préstamos a esa gente, esos criminales, Elena. Dicen que blanqueé 60 millones. Se lo llevan todo. Lo sé, dije, con calma. Mateo se quedó paralizado. Se giró despacio para mirarme, la confusión cortando el pánico. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Quiero decir que supe que la empresa era un activo tóxico el mismo día que se leyó el testamento, dije, manteniendo la voz completamente firme. Papá la hundió. Era la escena de un crimen, Mateo. Y tú luchaste con uñas y dientes para ser el principal sospechoso. Me miró fijamente, la mandíbula floja.
Los engranajes de su cabeza por fin encajaban la realidad de lo que había pasado en esa sala 14 meses atrás. «Me tendiste una trampa», susurró. «No te tendí ninguna trampa», lo corregí. «Simplemente me aparté de tu camino. Querías la corona. Nunca preguntaste cuánto pesaba». El rostro de Mateo se retorció en una máscara fea y desesperada. «Dame el $500,000. El dinero que te dejó papá. Lo necesito para un abogado defensor. Mis cuentas están congeladas. Silvia está negociando para testificar contra mí. No tengo nada, Elena. Dame el dinero». «Me lo gasté 10». «¿En qué?», gritó, señalando con violencia las paredes de cemento desnudo. «¿En este basurero? ¿Tiraste $500,000 en un almacén muerto?». No me molesté en explicárselo. No mencioné la sala blanca, ni los prototipos, ni la pila de patentes sobre mi escritorio, a punto de asegurar un contrato de subvención de 200.000 millones. Él no lo entendería de todos modos. Solo entendía lo que brillaba y hacía ruido. «Vete», Mateo, dije, señalando hacia la puerta abierta. «No me voy hasta que me ayudes», gritó, dando un paso amenazante hacia mí, con los puños apretados. Antes de que pudiera dar otro paso, unas luces rojas barrieron el suelo de cemento, proyectando sombras erráticas por el muelle de carga abierto. Una sirena sonó una vez, con fuerza, en el patio. Mateo se quedó completamente rígido. 2 agentes entraron por la rampa, las manos apoyadas con calma en el cinturón. Parecían molestos. «Mateo Herrera», dijo el agente al mando, entrando en el almacén, «ha violado los términos de su libertad provisional al quebrantar la orden de restricción de movimientos y no presentarse a firmar en el juzgado. Viene con nosotros». Mateo no se resistió. Le quedaba poca lucha. Dejó que lo giraran. Dejó que le sujetaran las manos a la espalda mientras lo sacaban hacia el sol cegador de la tarde. Miró hacia atrás por encima del hombro. Ya no había ira en sus ojos. Solo un terror hueco, sin fondo. El mismo terror exacto que yo había sentido 5 años atrás. Estiré el brazo y cerré la puerta pesada de metal. El cerrojo encajó con un golpe seco y resonante. Volví a cruzar el suelo, pasando el muelle de carga, las palés vacías, hacia la sala blanca. La matriz de baterías zumbaba suavemente sobre la mesa de trabajo. Una luz verde constante indicaba carga completa. El móvil vibró sobre el escritorio. Apareció una notificación de correo. Remitente. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. Asunto. Solicitud aprobada. Meridian Tecnológica. Recogí el prototipo, sintiendo el peso frío y sólido en las manos. El pasado por fin estaba muerto, enterrado bajo su propia codicia. El futuro me pertenecía.